Buenas tardes, estimados alumnos. Un gusto una vez más poderles saludar a través de este medio. ¿Cuántos habremos conectado? Más de 100. Vamos a empezar la clase. La tarde de hoy vamos a hablar sobre un contrato que se llama donación. Le vamos a pedir favor aquí a Eric Giovanni Estrada Sazo, si nos puede ayudar un poco con la lectura. Eric, ¿tendrá código civil a la mano? Permítame, licenciado, ahorita lo voy a tomar. A la dama de nombre Jennifer Alexandra Herrera Herrarte, ¿tendrá código civil a la mano? Dígame, licenciado, ¿qué artículo? Vamos a leer uno. Primero va a leer usted y después va a leer Jennifer. Muy bien. ¿Con cuál inicio? Voy a hacer una consideración primero, lo que se refiere al contrato de donación. Vamos a ir leyendo en el camino algunos contratos, algunos artículos, y de ahí pues ya prácticamente lee usted uno y lee uno Jennifer, por favor. Vamos a hablar esta tarde lo que se refiere al contrato de donación. Previo a iniciar la clase, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia sobre la clase? Por favor. ¿Estamos bien, compañeros? Sí, todo bien, licenciado, muchas gracias. Aquí hay un mensajito, vamos a ver, de Kimber. Le dice, buenas tardes, disculpe, ¿qué artículos dijeron? Todavía no hemos dicho artículos, Kimberly, solo le pedimos favor a dos de sus compañeros que tenga a la mano el Código Civil y vamos a ir leyendo en su momento. Vamos a definir la donación, que es un contrato por el cual una persona transfiere la propiedad de una cosa a título gratuito a otra. Por favor, Eric, lee el artículo 1855. Muy bien, licenciado. 1855. 1855. Artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Ahora lea Jennifer. ¿Me escucha, Jennifer? Sí, licenciada. Lea el artículo 442 y el artículo 443 del Código Civil, por favor. Muy bien. Artículo 442. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Artículo 443. Cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Y le agregamos de lícita circulación o transferencia. Perfecto. Entre los elementos personales que tenemos, pues prácticamente entre el contrato de donación, encontramos la figura del donante, que es la persona que entrega el bien en donación. Tenemos la figura del donatario, que es la persona que recibe el bien. Entre los elementos formales, el artículo 1862, ¿puede repetir nuevamente, Eric, por favor? Muy bien, 1862. Por favor. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Va. Entonces dice el elemento formal. Entre los elementos personales encontramos al donante, al donatario. Entre los elementos formales encontramos que debe ser autorizado, signado o la forma de trasladar el dominio de la propiedad a través de esta figura tiene que ser a través de un elemento formal que es el instrumento público, según se fundamenta en el artículo 1862. Entre las obligaciones previas, pues prácticamente hacemos constar que
La donación es un negocio jurídico que debe de existir capacidad legal del requirente, o sea, la persona que requiere los servicios del notario, que debe existir consentimiento que no adolezca de vicio, se debe acreditar la propiedad o la posesión del bien que va a ser objeto de transferir el dominio. Ya dijimos o lo hablamos en la sesión anterior, que si es un bien inmueble que está inscrito en algún registro, tiene que ser a través del testimonio, o lo que algunas personas conocen como el primer testimonio. A falta del primer testimonio puede ser a través de una certificación. Si es un bien inscrito en el Registro General de la Propiedad, a través de una certificación del Registro General de la Propiedad, se recomienda que esa certificación, yo les recomiendo a título personal como notario, que no debe tener más de 8 días de estar extendida por el registro de la propiedad, porque pueda que se extendió hace 15 días, la persona fue a trasladar los derechos con X notario y después viene con nosotros a querer trasladar nuevamente los derechos de ese bien mueble o inmueble. Entonces se recomienda. Y pues hoy en día que el registro le puede a uno pues prestar el servicio a distancia, de la consulta a distancia a través del Registro General de la Propiedad de la plataforma que tiene, pues es importante hacer la consulta siempre que vayan a firmar un instrumento público ante sus oficios. ¿Cuánto vale eso? $1. O sea, prácticamente 8 quetzales. Eso pues va en los gastos de los honorarios que uno como notario le cobra al cliente. Se recuerdan de las recomendaciones que les hice de las obligaciones previas, mediatas, posteriores, pues prácticamente aquí también tenemos que ver lo que es el recibo de using, los recibos de servicio. Es importante ir a catastro municipal para saber si se pagó la licencia de construcción o tiene multa por alguna licencia de construcción. Si se trata de donación de fracción de bien inmueble, la autorización municipal extendida por la municipalidad correspondiente, solo le voy a dar entrada a algunas personas. Ese es parte del objeto de la donación. Entonces, como lo dije hace un momentito, pues tenemos algunas consideraciones aquí. Las características del contrato de donación principales, que su validez no depende de ningún otro contrato, tiene fines y vida propio, que es traslativo de dominio, porque estamos trasladando la propiedad de una persona a otra, implica la obligación del donante de transferir la propiedad donataria, es decir, una obligación de dar. A título gratuito, la donación puede ser a título gratuito. Implica un acto de liberalidad, por lo que es gratuito debido a que las cargas económicas corresponden de las partes. Cuando uno va a donar una propiedad a otra persona, por lo regular, ocurre en el núcleo familiar, o a veces cuando una persona tiene mucho cariño a otra por una amistad de hace muchos años, entonces prácticamente se la dona. Entre las características del contrato de donación también encontramos lo que es la unilateralidad. La donación es unilateral cuando por causa del contrato se generan únicamente obligaciones para una parte, es decir, especialmente en la donación pura y simple, que no tiene condición alguna. Si fuera onerosa la donación, pues entonces podría ser bilateral o plurilateral, de acuerdo a las partes que vayan a participar. Quiere decir que yo, Carlos Quino, voy a donar un bien inmueble, se la voy a donar a Eric Giovanni Estrada Sasso, el 50%, el otro 50% se lo voy a donar a Jennifer Alexander Herrera Herrarte. Es instantáneo. Por lo general, los fines y efectos de este contrato se realizan de manera inmediata.
formal, como ya lo leyó Eric, el artículo 1862. El maestro Ricardo Alvarado hace mención que tiene unos efectos este contrato de donación. Dice que uno de los efectos es la transferencia del dominio o propiedad de la cosa donada. En consecuencia, el que la recibe tiene derecho de exigir la entrega. O sea, yo voy ante notario y hago la escritura de donación, firmamos ante los oficios del notario Eric Giovanni Estrada Sazo, y resulta que Jennifer Herrera pues, firmó, Eric trasladó el derecho, Jennifer firmó y está esperando de tomar posesión del bien inmueble. Pasan días, meses y nada. Creo que no creo, eso lo vieron ustedes también allá en el curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, que hay una obligación de dar, de hacer. Bueno, y la otra que argumenta el maestro Ricardo Alvarado es que el donatario se subroga en los derechos y acciones que en caso de evicción correspondieran al donante. Si pudiera, Eric, por favor, leer el artículo 1859 del Código Civil. Artículo 1859. El donatario se subroga en todos los derechos y acciones que en caso de evicción corresponderían al donante. Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación fuere onerosa o remuneratoria, en cuyo caso responderá el donante de la evicción hasta la concurrencia del gravamen. Perfecto. Entre los elementos formales habíamos mencionado que se debe de consignar en un instrumento público según el artículo 1862. Asimismo, otro elemento formal es la aceptación de los bienes inmuebles también que deberá constar en escritura. Toda donación será estimada, es decir, se le pondrá precio. El fundamento es nuevamente el artículo 1862. Entre los elementos especiales del contrato de donación, encontramos que se da el enriquecimiento de una persona porque prácticamente viene a agrandar su patrimonio. Dos, podría ser que ocurre el empobrecimiento de manera correlativa de la otra persona. La doctrina, pues prácticamente la doctrina mexicana establece que el que va a donar debe de tener más bienes y acreditar que debe de tener más bienes para que pueda donar. Y si no es así, pues prácticamente la legislación mexicana pues tiene no es prohibición directamente, pero le limita el derecho para que pueda trasladar en donación un bien inmueble si no tiene con qué subsistir. En Derecho Notarial y los maestros de Derecho Notarial de la Universidad de San Carlos, pues nos han enseñado que a la hora de hacer un instrumento público de donación se debe designar, y aquí es donde entra pues prácticamente la función asesora del notario, porque entre las consideraciones previas, usted tiene que entrevistar a su cliente y preguntarle si él tiene más bienes para poder subsistir. Porque si él quiere donar el único bien que tiene, nuestra legislación también es un poco cerrada en ese sentido, porque pueda que lo estén coaccionando o estén coaccionando a esta persona, máximo si es de una avanzada edad. En las aulas universitarias nos han enseñado que debemos designar que de forma expresa la persona se tiene que pronunciar que el bien mueble o inmueble que se está dando en donación pues no le perjudica al donante porque tiene más bienes inmuebles para poder subsistir. Entre los efectos del contrato de donación también se encuentra
uno de los efectos es la transferencia de dominio o propiedad de la cosa donada. En consecuencia, el que recibe tiene derecho a exigir la entrega, como lo habíamos dicho hace un momento, ¿verdad? Vamos a tener una... Vamos a ver en qué artículo está ahorita, les digo. Vamos a trabajar vamos a leer una escritura pública de donación, pero la que nos interesa a nosotros a razón de didáctica y que podamos aprender es una donación entre vivos, debido a que es esa la que se va a formalizar en un instrumento público, y dentro de esta caben las siguientes subdivisiones: que una donación puede ser pura y simple, que puede ser condicionada, que puede ser onerosa y que puede ser remuneratoria. Así que vamos a ver un instrumento público ahorita. Entonces le vamos a pedir favor aquí a Brian José Mejía. ¿Me escucha, Brian? Sí, licenciado, buenas tardes. Va, nos vas a aportar unas consideraciones o unas obligaciones previas, las que te recordes, y las que no, nos va a apoyar Lourdes Melisa, con las que se recuerde. Y vamos a complementar con Juan Carlos Lima, y entre los tres vamos a hablar sobre las obligaciones previas que tiene notario previo a faccionar un instrumento público. Esas creo que las vimos en la primera clase. Por favor. De las que me recuerdo ahorita... Dale, vamos, así, de las que te recordes. Sería revisar el libre ejercicio de los derechos de las partes. ¿Cómo? A través de la identificación de las partes. Les vamos a preguntar, ¿verdad? Que si están en su libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Eso va en el instrumento público. Ajá. ¿Qué más? También el tener a la vista los documentos de identificación. ¿Y si uno de ellos no lo tiene? Con testigos que sean conocidos del notario. ¿Fundamento? El artículo 14, si no estoy mal. Ajá. El código de notariado. ¿Qué más? Solo esas me recuerdo ahorita, licenciado. La dama que le pedí favor, ¿cuál es el fundamento de los testigos? Permítame, licenciado, lo estoy buscando. Pero en pero te recordás, si te recordás, no hay problema, porque aquí es como si estuviéramos en el campo de fútbol, estamos, como dicen los patojos, tecniqueando nada más. Y el artículo 29 en el literal 4 y 5, no. Vamos bien, sí, dale, va. ¿Cuál otro requisito? Estamos ahorita en la función asesora, tenemos a las personas enfrente y nos están pidiendo que faccionemos un instrumento público de donación de forma pura y simple. ¿Qué más? ¿Qué pedimos? ¿Qué otro requisito? La siguiente persona. Que adolezcan de vicio. Que no adolezcan de vicio. Y no sé qué más.
Va, no importa, estamos platicando, ahorita solo estamos platicando. La siguiente persona que había mencionado, que nos apoye, por favor. Pero mejor si no leen aquí el documentito que mandé yo. Abner Estuardo Chinchilla García. Yo creo que se desconectó. ¿Alguien más que nos apoye? La capacidad legal. Sí, entre los requisitos, nosotros, a nuestro despacho, a nuestra oficina jurídica vinieron 2 personas. Vino Jennifer Alexander Herrera, y vino Brian José Mejía Melchor, vino Eric Giovanni Estrada Sasso. Eric Giovanni Estrada Sasso le va a donar un bien inmueble a Jennifer Alexandra Herrera Herrarte. Entonces yo como notario, pues en primer lugar le pregunto si trae el título. ¿Cuál es el testimonio o lo que se conoce como primer testimonio? Pregunto si trae su documento personal de identificación. Le pregunto específicamente a Eric porque va a ser la persona que va a donar. Le pregunto si trae el recibo de UCI, si trae los recibos de servicio. Le pregunto si el inmueble debe alguna licencia de construcción o tiene multa por alguna licencia de construcción. Le pregunto a Eric si tiene más bienes inmuebles para poder seguir subsistiendo y que si el inmueble que va a donar no le afecta en su patrimonio. Le voy a preguntar a Jennifer Herrera si ella está de acuerdo en aceptar la compraventa. Por lógica me va a decir que sí, por eso es que vinieron ante mi despacho, por eso es que están aquí, porque ellos, la intención, la voluntad de ellos es que quede en un instrumento público un acuerdo de voluntades donde Eric le va a trasladar un bien inmueble a Jennifer. Vamos a pedir de favor a Laura Leticia Pérez que nos busque el fundamento de cuánto es lo que paga impuesto una donación. Eso lo va a encontrar en la ley del impuesto al valor agregado, que es IVA. Y usted nos va a dar el fundamento en unos 5 minutos, por favor, Laura Leticia. ¿Estamos? Claro que sí. Perfecto. ¿Todos pueden ver la escritura? ¿Sí? ¿Se ve la escritura? Disculpe. No, licenciado, no se ve. No, Lick. Híjole, pues. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Va. Entonces hoy vamos a fraccionar el instrumento público número 2. Según el artículo 29 y los numerales que ya estudiamos, pues prácticamente establece lo siguiente. El artículo 29, numeral 1, establece que debemos de iniciar todo instrumento público con el número de orden. Hoy nos toca el número 2, que no es obligación encerrar el número en paréntesis, simplemente con el hecho de poner número 2 en letras es suficiente. Se respeta la redacción. Por lo regular, la mayoría de notarios asignamos el número 2 en números, asignamos el 2 en números en paréntesis. Número 2, punto. Siguiendo la lectura del artículo 29, numeral 1, que dice número de orden, lugar,
día, mes y año del otorgamiento. Entonces, en la ciudad de Guatemala, el 3 de agosto del año 2022, no establece eso, pero, digámoslo así, en la práctica, por costumbre, se signa ante mí, coma, el nombre notario, coma, la palabra notario. Comparecen, por una parte, José Rómulo Sosa Ortiz, de acuerdo a las últimas, esto ya tiene varios años, tiene más de 7 años que la Real Academia Española pues estableció que no había, que no había obligación de tildar pues prácticamente las mayúsculas. Aquí hay una tilda y una que falta. José Rómulo Sosa Ortiz, de 72 años de edad, casado, guatemalteco, contador público y auditor de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI, Código Único de Identificación, CUI, número 1234, espacio 56.789, espacio 0101. Se respecta la redacción. Si ustedes quieren, ponen 1234, 56.789,0101 y solo lo ponen en letras, no hay ningún problema. Extendido por el Registro Nacional de las Personas, RENAP de la República de Guatemala, Centroamérica, que en el transcurso del presente instrumento se le podrá denominar simple e indistintamente como el donante, punto y coma, por la otra parte, le pueden llamar ustedes el donante, la parte que va a donar, y por la otra parte, Mercedes Angelina Rodríguez Requena, de 54 años de edad, casada, ama de casa, guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI, Código Único de Identificación, CUI, número 2331, espacio 12.341, espacio 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, RENAP de la República de Guatemala, Centroamérica, a quien en transcurso del presente instrumento se le podrá denominar simple e indistintamente como la donataria, o sea que es quien recibe, a quienes le ponen la parte donataria, el donatario. Se respeta la redacción. Punto. Hago constar, 1, que los comparecientes me manifiestan ser de los datos de identificación personal asignados. 2, que los comparecientes me aseguran hallarse en el pleno goce y libre ejercicio de sus derechos civiles. Y 3, que por el presente instrumento otorga el contrato de donación en forma pura y simple a título gratuito de bien inmueble de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Eric, ¿usted me puede leer el artículo 29, numeral 2 y 3, por favor? Del Código de Notariado. Permítame, licenciado. Artículo 29, numeral 2 y 3. 2 y 2, perdón. 29, numeral 2 y 3, ok. Dice, artículo 29, numeral 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Numeral 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Perfecto. Solo permítame un segundito.
Entonces sí cumplimos con el artículo, con el numeral 3 y 4, Eric. Perdón, licenciado, se me entrecortó. Mencionó que si se cumplía el 3 y el 4, ¿verdad? Ajá, permíteme un segundo. La pregunta era si sí cumplíamos con los requisitos del numeral 3 y 4 del artículo 29. En este Esa caso era la sí, porque sí estaban identificándose las personas. En este caso, pues el donante y el donatario. pero los requisitos, los que leíste, ¿estamos? Ajá. Entonces identificamos la escritura como una donación en forma pura y simple a título gratuito del inmueble. ¿Qué es lo que cambia de esta escritura a la escritura que estudiamos hace 15 días, la semana pasada, que es una escritura de compraventa? Pues prácticamente cambia las personas, como se les denominan, allá era vendedor y comprador, aquí es donante y donataria, ya directamente cómo identificamos la escritura. Ayer era una compraventa de bien inmueble, aquí es una donación de forma pura y simple a título gratuito. Sigo leyendo. Primera, antecedentes de la propiedad bajo juramento y advertido de las penas relativas al delito de perjurio. Prácticamente venimos casi en la misma vía. Declara el donante que el legítimo propietario de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número de finca 35, folio 35 del libro 2000 de Guatemala, con las medidas y colindancias que le aparecen en su respectiva inscripción de dominio. Si se dan cuenta, en la escritura de compraventa nosotros en su momento signamos lo que es la matrícula fiscal. Podemos signar la matrícula fiscal de la finca en esta cláusula o no la podemos signar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enviamos los avisos a DICABI y a Catastro Municipal, ahí nos aparece que debemos designar la matrícula municipal, que es la dirección. Segunda, de la donación. Continúa declarando en forma verbal el donante que por el presente instrumento en forma pura y simple a título gratuito le dona el bien inmueble de su propiedad identificado en la cláusula primera de este instrumento a la donataria. Entonces, un paréntesis, sigo en la misma línea. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo identificamos a las personas? Vendedor y comprador, donante y donataria, y como aquí no es una venta, sino que es una donación, por eso dice que en la cláusula primera de este que le dona, en la escritura de compraventa era le vende, aquí es le dona el bien inmueble de su propiedad identificado en la cláusula primera de este instrumento a la donataria, donación que otorga con todo cuanto derecho y por derecho le corresponde al citado inmueble. Ya habíamos hablado en un momento que cuando uno enajena una propiedad, pues le puede decir a el vendedor, al comprador, mira, yo te vendo esta casa y te la vendo pues equipada así como está. Entonces puede que existen algunos amueblados, incluso yo hacía mención hasta la basura, si hay volcanes de basura, por eso dice todo de cuanto derecho y por derecho le corresponde al citado inmueble, declarando que sobre el mismo no existen anotaciones o limitaciones que pudieran afectar los derechos de terceras personas. ¿Y a qué nos referimos con las anotaciones o limitaciones? Puede ser una anotación de demanda.
que la persona que está donando, pues, a través de un pagaré se comprometió a pagar determinada cantidad de dinero a X persona, pero como no cumplió, la persona pues inició un juicio de conocimiento y estableció a través del ICAI o catastro municipal que la donante aquí presente, que Jennifer, pues le adeuda a una tercera persona, y a través de un juicio de conocimiento pues se le hizo la anotación de demanda en su finca. Se le hizo esa inscripción en el registro general de la propiedad. Pueda que también exista un usufructo. Algunas de las limitaciones, pues podríamos considerar las que establece el Código Civil. Entre estas, pues, tal vez podría existir también una servidumbre de paso. Esta es de las que ustedes ya estudiaron. Bueno, que pudieran afectar los derechos de terceras personas, pero que en todo caso se somete al saneamiento de ley y en dicha donación, que dicha donación la estima en la cantidad de 5,000 quetzales. Yo le había pedido favor a una dama que nos buscara el fundamento del IVA, porque como es una donación, esta paga IVA. ¿Cuál es el fundamento? Disculpe. Licenciado, disculpe, yo encontré el artículo 3, numeral 9. ¿Puede leerlo, por favor? Lea primero el artículo 3. Ok. Y después el numeral. ¿Está bien? Uh-huh. Del hecho generador, el impuesto generado por artículo 9, la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles. ¿Y lo integramos con cuál? Abajo de los numerales hay una observación en la cual dice: en los casos señalados en los artículos 5, 6 y 9 anteriores, para los efectos del impuesto, la base imponible en ningún caso será inferior al precio de adquisición o al costo de fabricación de los bienes. Va. Entonces les voy a comentar algo. Nosotros tenemos que ver prácticamente los 3 valores que es donde está inscrita la propiedad: Registro General de la Propiedad, Catastro Municipal y DICABI. Entonces la recomendación es como mínimo hacerla de acuerdo al valor ya inscrito, o superior al valor inscrito. En este caso, pues vamos a pagar IVA y es el 12%. Pero yo puedo estimar, porque la donación lo que tiene es que yo debo de estimar la donación en cuánto la voy a dar. Entonces aquí estimo la donación en 5,000 quetzales y pago IVA. En el registro general de la propiedad, pues hay un departamento, hay una sede de la Superintendencia de Administración Tributaria. Luego que pasa con algunas personas, con el reparto automático, con el auxiliar, con el operador, el registrador auxiliar, tiene que pasar en esa oficina de la Superintendencia de Administración Tributaria, y ellos son quienes pues verifican el pago del impuesto. Seguimos. Tercera, de la aceptación. Por su parte, y enterada de las penas relativas al delito de perjurio, declara en forma verbal Mercedes Angélica Rodríguez Requena que acepta y agradece la donación del bien inmueble que por este acto le hace. En el cuerpo del instrumento tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: que la donación se estima, que se estima en un valor. 2, que la donataria debe de agradecer la estimación, la donación que le están haciendo, y que esa donación tiene que ser en forma expresa. El notario debe designar que la donante en forma expresa traslada el derecho a la donataria. 4, vamos siempre en el cuerpo del instrumento público. 4, de la aceptación en general. Declaran los otorgantes de manera personal y expresa, uno después del otro, que en los términos relacionados aceptan el contenido íntegro del presente instrumento
Punto. Como notario doy fe. A, que lo escrito me fue expuesto y de su contenido. B, que de haber tenido a la vista los documentos personales de identificación con los cuales los interesados se identificaron. C, de haber tenido a la vista el testimonio de la escritura número 49, autorizada en la ciudad de Guatemala por el notario Juan Domingo Morales Morales, de fecha 13 de enero de 1997, con el que se acredita la propiedad del bien inmueble que por el presente, vamos a ver, así como la obligación de pago del impuesto inmueble que por este acto se enajena. Punto. Advierto a los interesados la obligación del pago del impuesto al valor agregado, o sea, IVA, a que está afecto el presente contrato, así como de la obligación del registro del presente testimonio. Leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman uno después del otro. ¿Algunas preguntas? Disculpe. Por favor. Licenciado, buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. Sí, por favor. Yo nunca he visto en la práctica uno de estos contratos. Al momento, disculpe. Perdón, al momento de que una persona jurídica recibe una donación, por ejemplo, una asociación, el valor que se estima en la escritura de donación es el valor con el cual esta institución recibe en su contabilidad el bien inmueble donado. Sí, porque este ya forma parte del patrimonio de la asociación, es parte del patrimonio y pasa en los activos. Efectivamente, sí. Ok, gracias. O sea que no se puede, o sea, como obviamente alterar si la persona que está de donante tenía la estimación de su bien inmueble en una cantidad, en esa misma cantidad es la que el donatario pues recibe. Como es un acuerdo de voluntades, es el ejemplo que yo ponía con las escrituras de compraventa. Hay inmuebles que están valorados, un ejemplo, están valorados en, pongamos esta cantidad, 500,000 quetzales. Entonces, Brian Mejía le va a vender a Eric una propiedad. La propiedad, ya revisamos los precios en catastro, en DICABI, en el registro general de la propiedad, y el valor más bajo que aparece, porque es el derecho inscrito, el valor inscrito en el registro de la propiedad es de 500,000 quetzales. Entonces, viene Brian y ante notario dice, mire, yo le voy a vender la propiedad a Eric Estrada, pero se la voy a vender en 50,000 quetzales, porque esa es la libertad que tenemos todo ser humano aquí en Guatemala. Yo, con lo que es mío, si yo quiero, vendo, si yo quiero, dono, si yo quiero, permuto. Esas serían las palabras. Entonces, pero yo puedo vender al mismo valor inscrito, puedo vender a un valor menor al inscrito o a un valor superior al inscrito. Pero lo que la SAT no me va a perdonar es el pago de impuesto. Y dice que yo tengo que tomar de los 3 valores establecidos como mínimo el más alto para poder efectuar el instrumento público. Entonces, en el cuerpo del instrumento público, Brian Mejía hace constar que le vende, porque es una compraventa, a Eric Estrada un bien inmueble que está inscrito en 500,000 quetzales, se lo vende en 100,000 quetzales. En 100,000 quetzales, haciendo constar que el impuesto de 3% de timbre fiscal, como ya es segunda compraventa, se pagará por el valor inscrito en el registro general de la propiedad. Entonces, usted va a pagar 15,000 quetzales de timbre fiscal, porque es el 3 por millar.
Si fuera la primera venta, entonces usted tendría que pagar el 12% por 500,000 quetzales. Dic, pero si yo estoy trasladando el derecho o estoy vendiendo por 100,000 quetzales, ¿por qué tengo que pagar esa cantidad? Porque nuestra legislación, y específicamente la Superintendencia de Administración Tributaria, no va a permitir la inscripción del instrumento público en el Registro General de la Propiedad si usted no paga el impuesto de acuerdo a los 3 valores establecidos en el Registro General de la Propiedad, en DICABI o en Catastro Municipal, al valor más alto. Y en este caso son 500,000 quetzales. Entonces, venimos y ubicamos ahora lo que es la donación. Y con la donación, lo que tenemos que hacer nosotros es pagar IVA, porque solo la compraventa, solo la segunda compraventa podemos pagar el 3% de timbre fiscal. La primera es IVA. Ajá. ¿Algo más, Brian? Solamente, licenciado, gracias. La dama que nos apoyó con la ley del impuesto al valor agregado. Aquí Eric está preguntando en qué artículo es donde se encuentra lo del impuesto. Yo lo encontré en el artículo 3, número 9, de la ley del impuesto sobre la renta. Gracias, muy amable. Bueno, estimados alumnos, vamos a ver, 20 minutos. En 10 minutos se puede hacer un testimonio. Vamos a hacer, a los que les da tiempo, por favor, hacen el testimonio de esta escritura que acabamos de presentar en pantalla. Vamos a practicar. Vamos a hacer el testimonio especial que va para el director del Archivo General de Protocolos y vamos a hacer el primer testimonio, lo que se conoce como primer testimonio, que es el que se le va a entregar, si no estoy mal, creo que aquí es, permítame, ahorita vamos a ver cómo lo proyectamos nuevamente. El primer testimonio o el testimonio se le va a dar a Mercedes Angelina Rodríguez Requena. Y el testimonio especial va para el director, para la directora del Archivo General de Protocolos. Por favor, esa es la tarea, los hacen y lo suben de la misma forma que hicieron la tarea anterior. El que lo quiera hacer, que lo haga. El que no, pues no es obligación. Todo se va a valorar en el examen. Aquella persona que le hace falta o cree o considera que le cuesta un poco notariado, se le recomienda practicar, practicar, practicar. Lo bueno es que vamos a hacer los ejercicios en hojaldbón, a mano, ponemos nuestro nombre, nuestro número de carnet, nuestro número, sí, eso por favor. Y lo suben a la plataforma. Los que consideran que no se les complica esto, pues no hay necesidad de hacerlo. En su momento, pues vamos a trasladar el examen y vamos a trabajar. ¿Preguntas? ¿Se puede en hojas línea, licenciado? Perdone. Claro que se puede, Marvin. Hasta ahí. Nombre y número de carnet me digo también, ¿verdad? Nombre y número de carnet. Está Francisco Fuentes. ¿A la orden? Muy buenas tardes, licenciado, un gusto. Sí, a la orden. Mire, le quiero hacer una pregunta. ¿En dónde enviamos el ejercicio? Debido a que como no hay tarea habilitada en la plataforma de Classroom. Entonces mañana la habilitamos. Háganla y la subimos, no hay ningún problema. Muy bien, gracias, licenciado. Yo les recomiendo a los compañeros que hagan la tarea, que practiquen, porque la práctica es fundamental. Como les dije la vez pasada,
si podemos tener en mente, por lo menos como mínimo, unos 3 instrumentos públicos así, claros, de veras no les va a costar. ¿Por qué razón? Porque entonces vamos a aprender adición, entrerreglonaduras, entre líneas, lo que se conoce como entre líneas, ¿verdad? Testado, vamos a practicar eso, vamos a practicar la escritura de compraventa, una escritura de donación, vamos a practicar una escritura un poquito más compleja y vamos a practicar los testimonios. Y además se van a dar cuenta ustedes que es como un rompecabezas, solo se va integrando, pues prácticamente cómo se va a denominar a la persona. Recuerden que en la permuta, pues lo que hace es trasladar una cosa por otra, paga IVA. ¿Y qué es lo que paga IVA? Puede pagar IVA la diferencia, porque una propiedad puede valer 100 quetzales, la otra puede valer 150,000 quetzales. ¿Cuánto es lo que vamos a pagar de IVA? Si solo el remanente, solo los 50,000 quetzales, o pagamos IVA por 150,000 quetzales en una permuta, eso es lo que vamos a ir viendo. Por favor, Juan Armando. Y después vamos con usted, Marina. Sí, Juan Armando. Mira, una pregunta, para realizar el primer testimonio y el testimonio especial, ¿usted subirá la escritura que nos mostró ahorita? Sí, esa la vamos a subir un ratito. Va, muy amable. Ustedes terminan la clase, pues ya la vamos a subir. Gracias, el licenciado. segundo periodo, no sé qué les toca ahorita. ¿Qué les toca ahorita? Mercantil. ¿Y qué están viendo? Sí, Marina, por favor. No, licenciado, solo era esa mi pregunta también, es que no alcancé a apuntar el nombre a cuál se le iba a hacer entrega el primer testimonio, pero ya usted aclaró que va a subir la escritura a clase. Va. Blanca Santizo. Blanca. Bueno, yo creo que ahí estamos, estimados alumnos. Subimos la escritura a la plataforma, hacen los testimonios y, aprovechando de veras. Testimonio especial para el Archivo General de Protocolos, las obligaciones previas y las obligaciones posteriores, por favor. 4 cosas, por favor. Buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto saludarles. Los saludo el día lunes. ¿Podría repetir? Disculpe, ¿podría repetir? Claro que sí. Testimonio, que es para la donataria. El testimonio especial, que va dirigido a la directora del Archivo General de Protocolo. Y en una hojita blanca ahí me pones obligaciones previas. ¿Cuáles son las obligaciones previas de notario? Identificar a las partes, tener a la vista el título, el cual va a servir de base para poder trasladar la propiedad. Puede ser testimonio, puede hacer una certificación del Registro General de la Propiedad. Debemos de tener los DPIs, a la vista también los recibos, específicamente el recibo de UCI, recibos tal vez de algún impuesto que tenemos pendiente que pagar. Entre las obligaciones posteriores, pues las hablamos la vez pasada, debemos de razonar el instrumento público, donde hacemos constar que la presente finca, pues el día, un ejemplo, en la ciudad de Guatemala, el 3 de agosto del año 2022, yo como notario hago constar que la presente finca fue donada a la señora tal y tal y tal, según consta instrumento público tal y tal, autorizado ante mis oficios, conste. Razonamos el testimonio. También entre las obligaciones posteriores está la de los avisos, el aviso a DICABI, el aviso al catastro municipal, y lo más importante para ustedes, cobrar, ¿verdad? Ahí está el arancel. Para la próxima semana yo le voy a pedir favor a Marina Cruz que nos dé el fundamento y que nos explique un poquito cómo está el arancel para cobrar los instrumentos públicos. Ahí hay un arancel que está en el código notariado, por favor. ¿Alguna otra pregunta?
Lick, solo tengo una duda, una pregunta. Es que yo ahorita voy a salir de mi trabajo. ¿Puedo mandar el ejercicio más tardecito? Claro, mañana. Sí, gusta mañana. Como le digo, pues prácticamente es para que puedan ejercitar ustedes. La práctica es fundamental. Y qué mejor si lo hacen a mano. Lo importante es mandarlo. Y de veras ustedes, va a ser un gusto, un honor poder calificarles sus trabajos en el primer examen que vamos a tener y valorar lo que ustedes han mandado. Aquí, como les digo, aquellas personas que les cuesta notariado, que no tienen la práctica, que por cuestiones de su labor o donde ustedes prestan sus servicios, pues se dedican a otro tipo, otro giro de negocio, pues esto les va a ayudar. Y si hay algún problema cuando vayamos a tener primer parcial, pues de aquí, de este bolsón que ustedes han estado mandando de sus trabajos, de aquí vamos viendo cómo trabajaron sus ejercicios y poderles ayudar. Claro que sí. ¿Estamos? Buenas noches, entonces. Licenciado, disculpe, una pregunta. Comentó que había que hacer el testimonio y el testimonio especial de la escritura, ¿verdad? Y obligaciones previas. ¿Y qué más dijo? Disculpe, es que me está fallando un poco el internet. Va. Ustedes creo que tienen WhatsApp, de repente alguien ahí, pues también muy oficioso que vaya copiando y que les vaya trasladando la información. Estimada Aura, pues tenemos que asignar en una hoja, hojas de aquellas que son parecidas o copias de protocolo o papel sellado, creo que ya no hay papel sellado, hojas no hay problema. Tenemos que asignar las obligaciones previas. Tenemos que asignar las obligaciones posteriores, las cuales ya hablé. Tenemos que hacer el primer testimonio. Tenemos que redactar el testimonio dirigido al Archivo General de Protocolos. Ok, Lick, muchísimas gracias. Eso es. Nombre, número de carnet en cada ejercicio. ¿Estamos? Bueno. Buenas noches.